Seguramente ya sabemos que hay algunos libros de la Biblia, de nuestra Biblia, que no están en las Biblias protestantes. Y es un fastidio, porque se trata propiamente de una mutilación del texto de la Escritura. Mirad, en la Biblia, en nuestra Biblia católica, tenemos, por ejemplo, el libro eclesiástico, y ese no está en la Biblia protestante. Tenemos el libro de la sabiduría, ese tampoco está en la Biblia protestante. Y hay dos libros, aunque son más, que marcan la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante. Me quiero referir a estos dos libros porque nos lo vamos a encontrar en estos últimos días del año litúrgico. Son los dos libros de los Macabeos. Los libros de los Macabeos nos transportan a una época muy difícil del pueblo de Dios. Probablemente estos acontecimientos que vamos a escuchar estos días los entendemos mejor si recordamos que en el siglo VI a.C. los judíos fueron deportados a la ciudad de Babilonia. Jerusalén fue devastada, saqueada, profanada, incendiada. Quedaron unos pocos habitantes en Jerusalén y la mayor parte y lo mejor de la población fue llevada, a Babilonia. Eso sucedió en el siglo VI, pero a finales del siglo VI el panorama político cambió y una buena parte, no todos, pero una buena parte de los judíos escogieron regresar a Jerusalén y lentamente iban rehaciendo sus vidas, sus familias y su ciudad. Y estaban en estas cuando se desata una nueva persecución. Y ahí ya tenemos que situarnos en el siglo III a.C. Esta vez el brazo tiránico viene de parte del imperio llamado helenístico, que es el término genérico para definir los territorios de lo que nosotros conocemos como Grecia. Es decir, el imperio helénico. Es el imperio que tiene que ver con la expansión de la lengua y de la cultura griega por toda la cuenca del Mediterráneo y por una parte de Asia y del norte de África. El imperio helenístico tiene su origen en las conquistas de un hombre que fue muy eficaz, a la vez que también cruel y también ególatra, llamado Alejandro, y que nosotros conocemos como Alejandro Magno. Este gran guerrero logró conquistar, logró doblegar naciones enteras, pero a su muerte todo lo que él había conseguido se dividió, y es ahí donde grandes porciones del mundo habitado en aquella época quedan en manos de distintos jefes. Cada uno de ellos tiene la pretensión de ser como un nuevo Alejandro Magno. Cada uno de ellos quiere sentirse como dueño del mundo. Y entre esos se destacan una serie de reyes que tomaron el nombre de Antíoco. Y uno de ellos aparece en la primera lectura de hoy. Bueno, pues estos Antíocos son herederos del imperio de Alejandro Magno y son la expresión tal vez más visible de la arrogancia y del totalitarismo, con esa pretensión de imponer una cultura, de imponer una religión y de imponer una costumbre, a todo el mundo. Cada uno de los que pertenecían a esta herencia de Alejandro Magno quería lo mismo, y estos reyes, de nombre Antíoco, como os digo, pretendieron, por supuesto, llegar hasta ese rincón del mundo llamado Palestina para imponer también sus costumbres y sus leyes a los judíos. Lo que ellos no sabían es que se iban a encontrar con gente de verdadera convicción, se iban a encontrar con hombres verdaderamente llenos de fe, y estos fueron los Macabeos. Así, por ejemplo, nos encontramos con esta expresión en la primera lectura de hoy. Dice así: pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa. Esto es lo que viene al finalizar la primera lectura de hoy. Así que preparemos nuestro corazón para escuchar en los siguientes días la obra valiente, pero sobre todo la obra de la fe, en esta familia de líderes espirituales, en esta familia de guerreros del Señor, en estos Macabeos. Este será el banquete de la primera lectura para estos próximos días. Por otro lado, como sabéis, nos acercamos al fin de este año litúrgico, donde celebraremos la solemnidad de Cristo Rey. Y es un momento, yo creo, para darle gracias al Señor por todo este año largo que hemos vivido, para reconocer y agradecer todo lo que nos ha dado el Señor, pero sobre todo para que preparemos el corazón de una manera personal,
dar de nuevo un sí verdadero y un profundo consentimiento al Señor al finalizar este año. Y el Evangelio de hoy tiene mucho que ver con la fe, porque en el fondo, ¿qué es pedir fe sino pedirle al Señor, Señor, que vea? Lo que pidió Bartimeo es una petición que siempre se ha escuchado especialmente con referencia a la fe. Si nosotros leemos el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, la curación del ciego de nacimiento, que es uno de los textos más maravillosos del Evangelio, vemos cómo a través de esa ceguera el Señor cura y da la luz de la fe. Y hoy, sirviéndonos del Evangelio de San Lucas, donde se nos narra la curación de un ciego, le queremos pedir y le queremos decir al Señor, Señor, que vea. Y la fe que nos evoca la curación de un ciego tiene como dos dimensiones, capacidad de ver y la visión que uno tiene. Cuando el ojo está ciego y no ve nada, tiene que recuperar la capacidad de visión. Bueno, pues la fe son ambas cosas, capacidad de ver y visión de las cosas. ¿Qué es pedir fe? Tener la luz de Dios en el corazón. Es una nueva capacidad, es decir, el Espíritu Santo pone en nuestro corazón y en nuestras facultades espirituales la capacidad de ver, sobre todo ver las cosas como Dios las ve. Y con esa capacidad uno tiene una visión nueva de la realidad, ve las cosas de una manera completamente nueva, que no podría tener si no tiene esa luz, es decir, si no tiene esos ojos de Dios. En el fondo, ¿qué nos da la fe? Nos da la capacidad de conocer que tiene Cristo y el conocimiento que tiene Cristo de las cosas. Nada más y nada menos que esto. Es decir, la capacidad de conocer que tiene Cristo y el conocimiento que tiene Cristo de las cosas, de todo. Y esto te lo queremos pedir, Señor, hoy, en este día. Renueva en nosotros la fe desde la palabra que nos has dado como luz. Señor, danos tus ojos y danos la visión que tú tienes de las cosas, para que podamos caminar en esta vida guiados de tu mano. Feliz día para todos. Amén.